Buenas y bienvenidos una vez más a los vídeos explicativos de la teoría del lenguaje musical de tercero de las ediciones de si bemol. En este caso vamos a ver alteraciones y cómo nos afectan las alteraciones en los intervalos. Primero que nada, tenemos que saber qué es una alteración. Cada nota tiene asociada una altura. Por ejemplo, este La tiene una determinada altura. Esta altura se puede medir de varias maneras. Una de ellas es con la frecuencia que suena a este La. A este La se le corresponde una frecuencia de 440 Hz. Sin embargo, es más fácil de pensarlo en un piano. Por ejemplo, si nosotros tenemos las teclas de un piano, si tenemos por ejemplo las teclas de un piano, que las tengo aquí un poco mal dibujadas, sabemos que esto de aquí es un La. Mientras más a la izquierda del piano, más bajo será la altura. Mientras más a la derecha esté una tecla en el piano, más alto o más agudo será la altura de la nota. En este caso, las alteraciones nos permiten cambiar las alturas de las notas sin cambiar su nombre. Por ejemplo, a partir del La, el Sol, justo una segunda por abajo, es una nota que está a una altura más baja que La, mientras que Si tiene una altura mayor, más alta, es más aguda que el La. Sin embargo, podemos cambiar esto con las alteraciones. Imaginemos que esta raya de aquí es la altura del La. Pues existe una alteración llamada sostenido, que lo que va a hacer, si la ponemos delante de la nota La, es subirle la altura un pelín. ¿Cuánto es este pelín? Un semitono. También existe otra alteración llamada bemol, cuyo símbolo es como una B un poco en cursiva. En este caso, el bemol lo que nos va a hacer es bajar un semitono desde la nota La, que es a la que afecta. Es decir, La bemol va a estar un semitono por abajo de La. Por otra parte, también tenemos el llamado doble sostenido. El cual lo podemos ver escrito de dos maneras. Con una X con las puntas en círculos, o simplemente dos sostenidos escritos uno al lado de otro. Es más común esta forma de dibujarlo. Si tenemos el La, y tenemos después otro La al cual lo afectamos, lo alteramos con un doble sostenido, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si esta es la altura del La, el doble sostenido lo que va a hacer va a actuar como si fueran dos sostenidos. Es decir, un sostenido solo nos va a subir un semitono, este sería el La sostenido, pues el doble sostenido nos pondría aún otro más. Tendríamos otro semitono más y llegaríamos hasta el La doble sostenido. Lo mismo ocurre con el llamado doble bemol, que se escribe con dos Bs en cursiva, con dos bemoles juntos. Si nosotros teníamos antes que este era el La, por ejemplo este La, tenemos aquí otro La que está alterado con un doble bemol, pues de nuevo el doble bemol lo que va a hacer es actuar como si hubieran dos bemoles. El primer bemol nos va a bajar un semitono hasta La bemol. Es así como se llama.
Y como el doble bemol actúa dos veces, nos falta bajar otro semitono más para llegar a la doble bemol. Es decir, si nosotros tenemos una nota cualquiera, por ejemplo, el re, si nosotros ponemos un sostenido a este re, lo que haremos es subir de su altura un semitono. Y si lo que queremos es bajarle un semitono, lo que debemos ponerle es un re bemol. Es decir, el bemol le baja un semitono a la altura del re normal. Por otra parte, el doble sostenido va a actuar como dos veces un sostenido. Es decir, el doble sostenido nos va a subir un total de dos semitonos. Mientras que por otra parte, el doble bemol va a ser lo mismo, pero en sentido contrario. El re doble bemol está separado por dos semitonos del re hacia abajo. A continuación, vamos a ver cuáles son las posibles especies de los intervalos. Porque, ¿qué ocurre? Que las especies de los intervalos va a cambiar si ponemos alteraciones en las notas. Es decir, los intervalos es la distancia entre las alturas de las notas. Y si nosotros cambiamos estas alturas, pues las distancias también van a cambiar. Ahora veremos cómo. Lo primero que debemos saber es que no todos los intervalos pueden tener las mismas especies. Es decir, un intervalo de segunda nunca puede ser justo. O un intervalo de octava tampoco puede ser ni mayor ni menor. De hecho, los intervalos de segunda, tercera, sexta y séptima pueden ser mayores y menores, y también pueden ser aumentados, doble aumentados, o disminuidos y doble disminuidos. Mientras que los de cuarta, quinta y octava solo pueden ser justos, aparte de aumentados y doble aumentados, y disminuidos y doble disminuidos. De hecho, las diferencias entre estos dos tipos de intervalos es que los de cuarta, quinta y octava solo pueden ser justos, mientras que los de segunda, tercera, sexta y séptima pueden ser mayores o menores, aparte de que se le pueden aumentar o disminuir. En este esquema vemos que mientras más grande sea el intervalo, más grande sea la distancia entre las dos notas, iremos hacia arriba. Mientras que si es mucho más pequeño el intervalo de distancia entre las dos notas, iremos hacia abajo en el esquema. Ahora vamos a ver un ejemplo de calcular el número de orden y la especie de este intervalo de aquí. Como podemos ver, tenemos aquí un mi y un sol al cual hemos puesto un sostenido. Entonces esto es un sol sostenido. Ahora, ¿cuál es el número de orden entre estas dos notas? Pues si contamos cuántas notas hay entre medias, tenemos un mi, luego habría un fa y un sol. Es decir, este es un intervalo de tercera. Mi, fa, sol, tercera. Ahora, ¿cómo calculamos la especie? Como podemos apreciar, tenemos aquí un sostenido que nos molesta bastante. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a borrarlo. Y vamos a calcular primero cuál sería el intervalo de las dos notas si no hubieran ningún tipo de alteración. Como si no hubiera ningún tipo de alteración, tendríamos que ver cuáles son los semitonos y tonos de este intervalo. En este caso tenemos un semitono entre mi y fa. Por eso sabemos que esto es una tercera menor. Sin embargo, no nos tenemos que olvidar que el sol sí que lleva un sostenido. Por ende, esto no va a ser una tercera menor, va a ser otra cosa. Ahora, ¿cómo yo recomiendo calcular esto? Lo recomiendo haciendo el siguiente esquema. Tenemos aquí antes, teníamos el sol y abajo teníamos el mi. Pues el sostenido que tenemos en el sol, lo que va a hacer es
subir la altura de la nota un semitono, es decir, la va a subir un poquito. Entonces, antes aquí tenemos el mi, no lo hemos alterado de ninguna manera, pero el sol que antes estaba aquí, ahora va a estar un poco más arriba. Y este va a ser el sol sostenido. Antes aquí estaba el sol y un poco más arriba está el sol sostenido. Antes habíamos calculado que esto entre mi y sol, de manera natural, es una tercera menor. Y ahora, ¿cuál va a ser la especie del intervalo entre mi y sol sostenido? Pues muy sencillo. El número de orden nunca va a cambiar, siempre va a ser una tercera. Ahora, podemos observar que la distancia entre las notas se ha hecho más grande. Entonces, siguiendo nuestro esquema, estamos en una tercera menor, estamos aquí en menor, y nos hemos hecho un poco más grande. Hemos subido un escalón y hemos llegado a mayor. Entonces, al agrandar un poco el menor, nos vamos a mayor. Entonces, la especie de este intervalo entre mi y sol sostenido es mayor. Y así sabemos que esto es una tercera mayor. Vamos con otro ejemplo. Tenemos aquí un mi y un si sostenido. Para calcular el número de orden, lo que debemos hacer es ver cuántas notas hay entre medias. Entre mi y si sostenido tenemos en total 5 notas. Entonces esto es una quinta. Según nuestro vídeo anterior, sabemos que todas las quintas, excepto entre fa y si, que no es el caso, van a ser justas. Entonces, si no hubiera este sostenido que nos cambia las cosas, esta quinta sería justa. Pero como está el sostenido que nos cambia las cosas, esta quinta no es justa. Entonces, antes teníamos arriba el si y abajo el mi, y sabíamos que esto era una quinta justa. Sin embargo, al poner el sostenido en el si, elevamos un poco al si, lo cual hace que el intervalo se haga un poco más grande. Si venimos al esquema, si a partir de justo vamos un poco más arriba, es decir, lo hacemos un poco más grande, llegamos a aumentado. Entonces, este intervalo de aquí es de quinta aumentada. Y por ende, el intervalo entre mi y si sostenido es de una quinta aumentada. Por otra parte, si tenemos estas dos notas, re y si bemol, observamos lo siguiente. El número de orden, como tenemos el do entre medias y hay 3 notas, va a ser una tercera. Ahora, si no hubiera ninguna alteración, esta tercera, como tenemos aquí un semitono, sería menor. Sin embargo, sí que tenemos una alteración, en este caso un bemol, que afecta al si. Por ende, este intervalo no va a ser menor. Tendremos que calcularlo con nuestro esquema. Vemos que arriba está el re y abajo está el si. Sabemos que sin alteraciones este intervalo va a ser de tercera menor, lo acabamos de calcular. Sin embargo, si nosotros ponemos un bemol en el si, lo que vamos a hacer es bajar un poco su altura. Ha bajado un poco, lo cual va a afectar a que el intervalo va a ser un poco más grande. Entonces, el número de orden no va a cambiar, pero sí cambia la especie. Y pasamos de menor a un poco más grande. Desde menor a un poco más grande es mayor. Es decir, esta es una tercera mayor. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, estas otras dos notas? Si bemol y fa. Pues para el número de orden hacemos siempre lo mismo. Vemos cuántas notas hay entre medias. Tenemos si, do, re, mi y fa.
Son 5 notas en este caso, es una quinta. Ahora, para la especie, lo que primero tenemos que hacer es ver qué pasaría si no tenemos ninguna alteración. Si no tuviéramos este si bemol que nos afecta al si, este bemol que nos afecta al si, lo que tendríamos es una quinta entre si y fa, que sabemos que sería una quinta disminuida. Sin embargo, como tenemos el bemol en el si, no va a ser disminuida. ¿Qué sería? Vamos a verlo. Antes teníamos aquí arriba el fa y abajo el si. Y sabemos que esto sería una quinta disminuida. Pues al ponerle el bemol en la nota de abajo, es decir, al si, bajamos un poco la altura del si a si bemol, el fa se nos queda igual y se nos ha agrandado por un paso a nuestro intervalo, se nos ha agrandado una vez. Entonces, estábamos antes en este esquema de quintas, del intervalo de quintas estamos aquí, estábamos antes en disminuida y se nos ha agrandado un poco y hemos llegado a justo. Entonces pasamos de quinta disminuida a quinta justa, es decir, este es un intervalo de quinta justa. Por otra parte, si tenemos este otro intervalo entre fa y la bemol, lo primero que tenemos que hacer es ver el número de orden. Entre fa y la bemol tenemos el sol. Contando todas las notas vemos que hay 3, entonces esto es una tercera. Ahora, si no tuviera ningún tipo de alteración en las notas del intervalo, como no hay ningún semitono entre fa y sol, ni entre sol ni la, sabemos que este sería un intervalo mayor, una tercera mayor. Sin embargo, como tenemos el bemol que nos afecta al la, nos cambia la distancia del intervalo, por ende no va a ser mayor. Vamos a ver cómo sería. Antes teníamos aquí arriba el la y abajo el fa y sabíamos que era una tercera mayor. Ahora hemos puesto un bemol al la y por ende lo hemos bajado un poco en altura y el fa se nos queda igual. Por ende hemos pasado de un intervalo más grande a uno más pequeño. Entonces sabemos que el número de orden va a ser el mismo y vemos nuestro esquema de intervalo de tercera. Estábamos en mayor y se nos ha hecho el intervalo un poco más pequeño, por ende llegamos a menor. Bajamos un paso desde mayor hasta menor, entonces pasamos de mayor a menor. Entonces este es un intervalo de tercera menor. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos ahora este mi y este do sostenido? Pues va a pasar una cosa muy parecida. Vamos a verlo. El número de orden de este intervalo lo tenemos que ir contando cuántas notas hay entre medias. En total podemos ver que hay 3. Mi, re, do. Ahora, para la especie, lo que tenemos que ver primero es qué pasaría si no estuviese este sostenido. Si no estuviese este sostenido, podemos observar que ninguna nota forman semitonos. Hay 2 tonos, entonces sería mayor. Esta sería una tercera mayor. Sin embargo, sabemos que no es mayor porque justo en el do nos han puesto un sostenido que nos cambia las distancias entre las dos notas. Por ende tenemos que calcularlo con nuestro pequeño esquema. Antes teníamos arriba el mi y abajo el do, y lo que hemos hecho es poner un sostenido al do que lo sube en altura. Do sostenido hasta aquí y el mi se queda igual. Antes teníamos aquí, hemos visto una tercera mayor y el intervalo se nos ha hecho más pequeño. Entonces esto va a ser una tercera. ¿Cómo? Veamos nuestro esquema. Hemos pasado de mayor a un poco más pequeño, es decir, hemos bajado un paso, hemos llegado a menor. Entonces este es un intervalo de tercera menor. Por otra parte, ¿qué pasa si tenemos un intervalo entre re y fa bemol? Pues muy sencillo, vamos a primero ver el número de orden. Contamos que hay 3 notas entre medias, entonces tenemos una tercera, es decir, re, mi, fa.
para la especie, vemos qué pasaría si no estuviera este bemol. Sabemos que entre mi y fa tenemos un semitono y por ende sería una tercera menor. Pero como tenemos el bemol, la cosa cambia. Tenemos arriba el fa y abajo el re. Y sabemos que esta distancia es de tercera menor. Ahora hemos puesto un bemol en el fa y el fa ha bajado un poco a fa bemol. Y el resto nos queda igual. Entonces este intervalo que está aquí se ha hecho un poco más pequeño. Entonces pasamos de menor y hemos bajado un paso. Ha disminuido. Entonces esto es un intervalo de tercera disminuida. Por otra parte, si tenemos este intervalo entre fa y do sostenido, lo que ocurre es lo siguiente. Primero vamos a ver el número de orden. Entre fa y do sostenido tenemos fa, sol, la y si y do. Hay 5 notas, es decir, es una quinta. Si no estuviera este sostenido aquí, sabríamos que como es una quinta sería justa. No es nuestra excepción de fa y si, sino que es fa do. Entonces sería una quinta justa. Sin embargo, sabemos que no lo es porque tenemos el sostenido. Entonces vamos a calcular qué sería. Arriba tenemos el do y abajo tenemos el fa. Sabemos que antes, sin ninguna alteración, este intervalo era de quinta justa. Sin embargo, al do lo que hemos hecho es ponerle un sostenido que le sube su altura un poco, un semitono. Entonces, el fa se queda igual y el do sostenido sube un poco. Y nuestro intervalo se ha hecho un poco más grande. ¿Qué pasa si estábamos en justa y lo hacemos un paso más grande? Que llegamos a aumentado. Es decir, este es un intervalo de quinta aumentada. Quinta aumentada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos que las dos notas están afectadas por alteraciones? Vamos a ver qué sucedería. Vamos a ver cuál es el número de orden y la especie de este intervalo entre este re sostenido y este si bemol. Tenemos aquí el re sostenido y el si bemol. Para el número de orden vemos cuántas notas hay entre medias. Tenemos el re, mi, fa, sol, la y el si. Entonces en total hay 6 notas, es una sexta. Ahora, ¿cómo es esa sexta? Lo primero que tenemos que ver es qué pasaría si no hay ninguna alteración, ni el bemol ni el sostenido. Pues si no estuviera ninguna de estas dos alteraciones, tendríamos que contar cuántos semitonos hay. En este caso solo hay un semitono entre el mi y el fa. Entonces esta sexta sería mayor. Sin embargo, sabemos que no lo es porque tenemos un bemol y un sostenido que nos cambia la especie. Ahora, ¿cómo vemos cuál es la especie ahora? Pues hacemos lo mismo que antes. Antes teníamos el si sin alteraciones y el re sin alteraciones. Y ahora lo que vamos a ir es progresivamente ir poniendo una alteración a cada nota y ver qué pasa. Empezaremos, por ejemplo, siempre con la nota de abajo. Tenemos que pasar de re a re sostenido. Entonces, el re sostenido lo que va a hacer el sostenido es subir un poco la altura del re. Y aquí va a estar el re sostenido. Y por ahora vamos a dejar el si igual. Y vamos a ver qué ha pasado. Antes habíamos visto que este intervalo entre el re y el si era de una sexta mayor. Y esta es la distancia entre las notas. Ahora podemos ver perfectamente que el sostenido nos ha hecho que el intervalo sea un poco más pequeño. Entonces, antes estábamos en mayor, una sexta mayor,
y se nos ha hecho un poco más pequeño. Es decir, ahora tenemos una sexta menor. El intervalo entre re sostenido y si es de sexta menor. Sin embargo, no hemos acabado todavía, porque nos queda pasar de si a si bemol. Pues ahora ya hemos llegado al re sostenido, entonces podemos dejar el re sostenido tal y como está. Y ahora vamos con la nota de arriba, que es el si, que lo tenemos que bajar hasta si bemol. Recuerda, el bemol baja la altura de la nota, por eso la B de bemol baja. Y entonces este intervalo que antes tenía esta distancia se nos ha hecho aún más pequeño. Es decir, este intervalo de sexta hemos pasado de una sexta mayor a una menor. Y ahora vamos a bajar otro escalón más, porque se nos ha hecho un poco más pequeño. Estamos en menor y ahora vamos a bajar un escalón y llegamos a disminuido. Entonces, este intervalo de aquí, entre el re sostenido y si bemol, va a ser un intervalo de sexta disminuida. Este es un intervalo de sexta disminuida. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, alteraciones dobles? Por ejemplo, entre mi y la doble sostenido. Vamos a ver qué ocurriría. Sabemos que el número de orden entre este mi y este la doble sostenido va a ser, primero contamos mi, fa, sol, la, 4 notas, entonces tenemos una cuarta. Ahora vemos, si no tuviéramos este doble sostenido que nos cambia las cosas, tendríamos aquí un intervalo de cuarta. Sabemos que todas las cuartas, en este caso, son justas, excepto nuestra excepción de si fa. No tenemos aquí ni el si ni el fa, entonces sí que es justa. Pero no nos debemos olvidar que tenemos un doble sostenido en el la, por ende no va a ser justa. Qué pena. Entonces vamos a nuestro esquema. Ponemos primero las dos notas sin alteraciones. Arriba está el la y abajo está el mi. Y sabemos que sin alteraciones esto sería una cuarta justa. Ahora, tenemos que cambiar el la al la doble sostenido. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Recordemos que el doble sostenido equivalen a dos sostenidos. Entonces hay que poner un sostenido dos veces. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos primero el la, que lo tenemos que subir. Recordemos, el sostenido sube a la sostenido. Y el mi se queda igual, a la misma altura. Entonces este intervalo se nos ha hecho un poco más grande. Un poco más grande en este esquema significa subir hacia arriba. Estábamos antes en una cuarta justa, estábamos aquí y subimos un paso y llegamos a aumentada. Es decir, este intervalo aquí es de una cuarta aumentada. Sin embargo, no hemos terminado aún, porque tenemos aquí un la sostenido, no un la doble sostenido. Lo que debemos hacer es volver a ponerle otro sostenido a este la sostenido. Es decir, lo subimos un semitono más y sí que llegamos a la doble sostenido. Y el mi se queda igual. Esto lo que nos va a hacer, como podemos apreciar, es agrandar aún más el intervalo, la distancia entre estas dos notas. Estábamos antes en aumentado, estábamos antes en una cuarta aumentada. Y al agrandar un poco más el intervalo, subimos otro paso más y llegamos a doble aumentado. Es decir, pasamos de un intervalo aumentado a un intervalo doble aumentado. Doble aumentado. Entonces, esta cuarta, en vez de ser justa, sería una cuarta doble aumentada. Ahora, tenemos estas otras dos notas, entre fa doble sostenido y re bemol. Lo primero que tenemos que hacer es ver el número de orden. Contando todas las notas, vemos que tenemos fa, sol, la,
si, do y llegamos al re. En total son 6 notas. Esto es una sexta. Ahora, para ver la especie tenemos que ver cuál es la especie si no hubiera ninguna alteración que nos cambie. Sin ninguna alteración entre fa y re, como solo tenemos un semitono entre el si y el do, sabemos que es una sexta mayor. Pero recordemos, tenemos un doble sostenido en el fa y un bemol en el re. Por lo tanto, esta sexta no es mayor, sino que ha cambiado. Vamos a ver cómo ha cambiado. Primero ponemos las dos notas en nuestro esquema sin ninguna alteración. Arriba está el re y abajo está el fa. Ahora, vamos primero, por ejemplo, con la nota de abajo. Tenemos que ir modificándola hasta llegar a fa sostenido. Recordemos, al fa doble sostenido. Recordemos que el doble sostenido equivale a 2 veces un sostenido. Entonces hay que ponerle un sostenido 2 veces. Estamos en fa y el sostenido sube un poco la altura de la nota. Entonces llegamos a fa sostenido y el re se queda igual. Antes hemos visto que esto era una sexta mayor y la distancia entre los intervalos se ha hecho un poco más pequeña. Entonces, estábamos antes en una sexta mayor y un poco más pequeña pasamos a menor. Sin embargo, aún no hemos terminado. Tenemos que llegar a fa doble sostenido. Para eso ponemos otro sostenido al fa sostenido, que nos sube la altura, y llegaremos ya a fa doble sostenido. Y el re por ahora se nos queda igual. Esto nos ha hecho el intervalo aún más pequeño. Y pasamos de una sexta menor, pasamos de menor, bajamos un paso, un poco más pequeño, y llegamos a disminuido. Esto va a ser una sexta disminuida. Sin embargo, aún no hemos terminado. Hemos llegado hasta un fa doble sostenido, como tenemos aquí. Sin embargo, nos queda llegar hasta un re bemol. Entonces, para eso ponemos un bemol al re. El bemol lo que nos va a hacer es bajar un poco la altura del re y llegaremos hasta re bemol. Y el fa doble sostenido por ahora se nos queda igual. Entonces, la distancia entre re y fa doble sostenido, la distancia del intervalo se nos ha hecho un poco más pequeña. Entonces, bajamos un paso en nuestro esquema. Estábamos en disminuido y pasamos a doble disminuido. Hemos llegado a doble sostenido, a doble disminuido. Es decir, este es un intervalo de sexta doble disminuida. El intervalo entre fa doble sostenido y re bemol es de una sexta doble disminuida. Esto concluye el vídeo de repaso de los temas 2 y 3 de intervalos con alteraciones puestas tanto sostenidos y bemoles y cómo afectan estas alteraciones a los intervalos. Tenemos que recordar que el sostenido sube el tono de las notas, el bemol las baja, el doble sostenido equivale a 2 sostenidos y el doble bemol equivalen a 2 bemoles. Por otra parte, los intervalos pueden ser mayores o menores o justos, y también puede ser aumentados y doble aumentados o disminuidos y doble disminuidos. Para saber la especie de los intervalos que tienen alteraciones, lo que vamos a hacer primero es ver cuál es la especie sin ninguna alteración, y vamos poco a poco, mediante los esquemas que hemos hecho, agregando una alteración por vez para ver si el intervalo se hace más grande o más pequeño y poder ver así cuál es su especie con este esquema que tenemos aquí.
Muchas gracias y hasta la próxima.